Escuchábamos a Mariel y Lido Pimienta con De los Límites y ya estamos de vuelta en el semáforo para hablar de un tema que creo que nos compete a todos como sociedad. Y vamos a hablar de una novedad editorial que se llama Maternidades, desafíos actuales de género, familia y fertilidad, con su editora Martina Yopo Díaz, quien es académica de la Universidad Católica y es doctora en Sociología de la Universidad de Cambridge, del Reino Unido. ¿Cómo estás, Martina? Bienvenida al semáforo. Muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, es interesante aproximarse a este libro que creo que aborda el asunto de la maternidad desde puntos de vista súper diversos. Desde, por ejemplo, vamos a encontrar un artículo sobre la figura de Michelle Bachelet y la figura de la madre contemporánea, las madres de la patria, en los plebiscitos constitucionales, la emergencia de mercados digitales. Es súper interesante este volumen, que es bien nutrido, publicado por el Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo fue el proceso de seleccionar estos artículos y de editarlos? Un gran trabajo. Sí, mira, bueno, yo llevo muchos años trabajando sobre temas de maternidad. Comencé a trabajar este tema el año 2014 a partir de mis estudios de posgrado en Sociología en la Universidad de Cambridge. Y hace muchos años sentía que en la sociedad chilena teníamos la necesidad de contar con un volumen más actualizado sobre la maternidad. No habían muy buenos trabajos en la década de los 90 que hablaban, por ejemplo, de todas las tensiones que experimentaban las mujeres que hoy habían empezado a incorporarse de manera más masiva al mercado laboral, que tenían que conciliar un poco la vida laboral y familiar, pero que faltaba un volumen más actualizado que diera cuenta de qué es lo que estaba pasando con la maternidad hoy día. Entonces, quise comenzar con este proyecto invitando a participar de este libro a académicas y académicos, colegas, a quienes estimo, admiro, cuya investigación conocía. Y fue muy bonito porque a todos quienes les escribí se tomaron muy bien esta invitación, estuvieron muy entusiasmados y creyeron también en el proyecto. Yo soy la editora de este volumen, pero este volumen no sería lo que es si no fuera por la contribución de la gran experiencia de investigación y trabajo académico de todas y todos los autores que contribuyen al volumen. Estamos conversando con Martina Yopo Díaz y hay en la contratapa del libro uno dice algo está pasando con la maternidad en Chile, que cada vez nacen menos niños, lo que ha llevado al país a tener la natalidad más baja de su historia, la más baja de las Américas y una de las más bajas del mundo. Esto es súper alarmante, leerlo en la contratapa de un libro, pero ¿te parece que la sociedad chilena está tomando en serio este asunto? No. ¿No? O sea, yo celebro de que efectivamente este sea un tema que se haya instalado en el debate público con fuerza, diría desde segundo semestre del año pasado o principios de este año, porque efectivamente, independiente como uno puede interpretar las causas y consecuencias de este fenómeno, esto es un fenómeno que desafía tremendamente la forma en cómo nos organizamos como sociedad. Entonces, aunque uno pueda interpretar de que haya, por ejemplo, algunos aspectos positivos, como la disminución del embarazo adolescente, que están empujando la baja natalidad y uno puede celebrar algunas de esas transformaciones, esto inequívocamente supone desafíos muy importantes para Chile como sociedad. Entonces, esto es uno, diría yo, uno de los principales desafíos que nosotros estamos enfrentando como país actualmente y que nos va a presentar grandes desafíos a mediano y largo plazo. Bueno, y tú comentabas en una entrevista que te hicieron en el diario El País, un dato bien interesante. Las estadísticas muestran que la tasa global de fecundidad viene descendiendo aceleradamente en los países desarrollados desde los años 50 y 60, y hablas también de una proyección de 0,88 hijos por mujer para el 2024. Eso es que a nivel mundial una mujer a lo largo de su vida tendría un promedio de 0,88 hijos o hijas. Claro, esa es una de las proyecciones internacionales que existen para el caso de Chile, pero yo diría que uno de los aspectos interesantes, sobre todo para posicionar a Chile en el contexto global, es pensar en efectivamente que Chile ha tenido un descenso de la global de fecundidad muy profundo. O sea, cuando nosotros pensamos en países de altos ingresos, Europa, Norteamérica, Asia, ahí la fecundidad viene descendiendo hace siglos, digamos, y ha sido un proceso mucho más paulatino y de alguna manera mucho más pausado. En América Latina hemos tenido el descenso en la fecundidad más acelerado a nivel mundial. Pensemos que incluso en Chile, en la década de los 60, nacían prácticamente 6 hijos por mujer. Hoy estamos mucho más cerca de 1, ¿no? Entonces, efectivamente, ha sido un descenso muy radical, muy veloz. La cifra actual que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, que son las cifras previsionales para el año 2023, señalan que tenemos 1,16 hijos por mujer, es decir, que una mujer durante su vida fértil tendría ese número promedio de hijos. Este 15 de mayo se publica la tasa global de fecundidad actualizada para el año 2024. Yo
proyecto que esa se viene más baja, cerca del 1, más o menos. Y eso es una tasa global de fecundidad bajísima. O sea, solamente para ponerlo en términos comparativos a nivel internacional, hoy en Chile tenemos una tasa global de fecundidad más baja que Japón. O sea, que es uno de los países que históricamente y a nivel mundial ha tenido una de las fecundidades más bajas del mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, el caso de Chile está dando mucho que hablar, no solamente acá, sino alrededor del mundo, porque estamos viviendo una revolución y una transformación demográfica en términos reproductivos muy profundos. Bueno, y lo que uno se pregunta, y que bueno, hay varias respuestas posibles en este libro Maternidades, es por qué tenemos la tasa más baja de nuestra historia, ¿no?, de natalidad. Tú dices en la entrevista en El País, en Chile no están las condiciones sociales ni estructurales para tener y criar hijos. Eso podría ser una respuesta. Resumen, se habla mucho también de la libertad, de la decisión de las mujeres de maternar o no. Cuéntanos cuáles son los principales hallazgos y cómo los proyectarías tú a futuro. Yo creo que ahí es súper importante hacer una aclaración. O sea, hay un conjunto de factores que están empujando la baja natalidad que tiene que ver con cambios culturales asociados también, por ejemplo, a flexibilización de normas de género y de familia. Este hecho de que hoy ser mujer en Chile no significa necesariamente tener hijos, y ser familia no necesariamente significa ser madre. Yo creo que ahí también hay una apertura y son posibilidades de mayor autonomía reproductiva y equidad de género que son muy importantes. También, y otra transformación relacionada con eso que también está empujando la baja natalidad, tiene que ver con la incorporación cada vez más masiva de mujeres a la educación superior y al mercado laboral. Todas esas transformaciones uno las pudiera mirar con buenos ojos desde un lado, por ejemplo, de autonomía reproductiva, de mayor pluralización de los proyectos de vida, de equidad de género. Sin embargo, esas razones no son suficientes para explicar por qué hoy en Chile están naciendo tan pocos niños. Por eso, yo junto con esa interpretación he desarrollado otro marco interpretativo, que es esta tesis que trabajo yo de la infertilidad estructural, es decir, esta falta de condiciones sociales en Chile para poder tener y criar niños. Entre esas condiciones adversas uno pudiese pensar, yo creo que algo que es particularmente interesante para el caso de Chile, en las desigualdades de género que existen en el ámbito reproductivo. Hay muchas mujeres que no es que necesariamente no quieran ser madres, sino que no están hoy dispuestas a llevarse todas las cargas y costos asociados a la crianza y el cuidado de los hijos. Otros temas que también son importantes, por supuesto, la dimensión económica, ¿no? El hecho de que en Chile cada vez es más cara la crianza y el cuidado de los niños, esto que hablábamos antes, ¿no? Que en Chile se dice mucho que el kilo de guagua es caro, y efectivamente eso es así, particularmente en un país donde se ha precarizado y privatizado la seguridad social, y hoy son los padres los que de alguna manera tienen que proveer servicios de buena calidad para sus hijos en el ámbito de la educación, la salud, la vivienda. Otra dimensión que también tiene que ver con la pobreza de tiempo, ¿no? A mí me dicen mucho, tanto las mujeres como los hombres que me ha tocado entrevistar, que hoy es muy difícil tener hijos, porque para tener hijos necesitas tener dinero, pero para tener dinero necesitas trabajar mucho, y si trabajas mucho no tienes tiempo para estar con esos niños. Entonces, solamente digo eso para mostrar que hay una serie de contradicciones que son estructurales, que se hace muy difícil resolver a nivel individual, y es una de las razones por las cuales hoy hay muchos hombres y mujeres jóvenes que están decidiendo no tener hijos. Estamos conversando con Martina Yopo, la editora de este libro Maternidades, desafíos actuales de género, familia y fertilidad, publicado por el Fondo de Cultura Económica, un libro que les recomendamos, muy interesante para abordar una realidad que nos atañe como sociedad. Te quisiera preguntar a nivel internacional, ¿hay algún caso similar a Chile y de qué forma la política pública lo ha afrontado con éxito? Es una muy buena pregunta. Yo diría que Chile es uno de los primeros países de niveles de ingreso medio que está experimentando un descenso en la fecundidad tan pronunciado. Descensos similares se han visto, pero más en países de altos ingresos, y ahí efectivamente lo que es interesante es que hay bastante evidencia comparada a nivel internacional sobre, bueno, qué podemos hacer como sociedad para enfrentar este profundo desafío. Yo diría que ahí hay dos líneas que son muy importantes. La primera es que efectivamente esta es una realidad demográfica que llegó para quedarse. Es muy probable que Chile y los demás países del mundo no vuelvan a tener niveles de natalidad que les permitan tener una tasa global de fecundidad por sobre el nivel de reemplazo de la población, que son 2.1 hijos por mujer. Entonces es absolutamente clave que nosotros adaptemos todos nuestros sistemas sociales clave, desde el trabajo, a la economía, de las pensiones, a la salud, de la educación, al cuidado, a esta nueva realidad demográfica donde es una población que deja de crecer a un ritmo estable, que por lo tanto empieza a decrecer y a envejecer, y donde van a haber menos generaciones nuevas para reemplazar a las anteriores. Y eso entonces supone un desafío muy importante de reorganizar los sistemas sociales claves a esa nueva realidad demográfica. Pero otro de los temas importantes, que efectivamente se pueden implementar ciertas políticas públicas para promover
la natalidad o para generar las condiciones sociales que hagan posible que las personas que quieran tener hijos puedan hacerlo. Y ahí efectivamente la evidencia comparada a nivel internacional muestra dos cosas. Primero, que no hay una política única que te resuelva este problema. O sea, yo creo que ahí efectivamente los países que han tenido éxito en revertir el descenso, estabilizar o lograr aumentar moderadamente la fecundidad, son países que efectivamente han implementado un conjunto de medidas, pero sobre todo que han sido capaces de sostener esas políticas a mediano plazo. Yo creo que esos son dos recomendaciones que son clave. No hay una política única y tienen que ser un conjunto de políticas que se implemente a mediano plazo. Ahí la política que inequívocamente ha tenido mayor evidencia o efectividad es efectivamente servicios de cuidado infantil que sean gratuitos, de calidad, que estén disponibles al momento de terminar el permiso postnatal de los padres y que tengan la duración de la jornada laboral de los padres. Hoy el drama que vemos en Chile es que muchos servicios de cuidado infantil son de 9 a 12. Bueno, la jornada laboral de los padres es de 9 a 6. ¿Qué hacen entonces esos padres con esos niños de 12 a 6, no? Bueno, y ahí vuelve a la palestra este proyecto que se ha discutido tanto de esa lacuna universal, por ejemplo. ¿Cómo se entiende, teniendo estas cifras, que desde la institucionalidad no se avanza en un derecho que parece tan obvio para las trabajadoras y trabajadores? Es que yo creo que ahí uno de los temas que efectivamente ha sido muy conflictivo a nivel político y a nivel de generar un consenso país alrededor de estos temas tiene que ver con qué es lo que significa universal. Y entonces efectivamente ahí a la universalidad siempre hay que mirar la letra chica. Cuando tú hablas de universal, hablas para todas las mujeres, hablas para todas las madres, hablas para padres y para madres, hablas para aquellos niños que tienen madres chilenas y madres extranjeras. Si nosotros hablamos de esa lacuna universal, universal significa sin restricción de acceso ni por género, ni por tipo de vínculo con el mercado laboral, ni por nacionalidad o país de origen de los padres. O sea, significa, sobre todo si nosotros pensamos de que los niños son cada vez más importantes, digamos, en una población que decrece para poder sostenernos económicamente y para poder sostener el desarrollo del país, es absolutamente clave que todos los niños, independiente de quiénes sean sus padres, tengan la posibilidad de desarrollarse, de formarse, para después poder apoyar a sostener el país en el futuro. Entonces, para mí ese es un punto bastante importante y yo esperaría que la discusión política pudiese llegar a consenso para poder avanzar en algo que es tan importante para avanzar en este desafío demográfico que vivimos hoy día. Muy interesante. Hoy se nos fue volando el tiempo, nos quedan 2 minutitos, pero quisiera preguntarte, este libro se llama Maternidades, pero ¿qué pasa con las paternidades? ¿Qué rol juegan los hombres en esta cifra y en este contexto tan particular? Sí, es un gran tema. Yo pensaba si es que en el futuro debiese venir un segundo volumen editado que fuera paternidades, algo que le estoy dando vuelta porque efectivamente yo creo que uno de los aspectos que está cambiando mucho hoy día en Chile tiene que ver con el rol de los hombres en la reproducción social más amplia. Yo, como te comentaba, acabo de terminar un proyecto sobre vasectomía, ¿no? Que es una práctica que ha aumentado 887% en Chile en la última década y efectivamente hay cambios muy importantes. Yo creo que efectivamente algo que en Chile estamos empezando a ver es que hay algunos hombres que quieren involucrarse más en el cuidado y la crianza de los hijos. No son todos, por algo tenemos, por ejemplo, tantos niveles de adeudamiento, el nivel de pago de pensiones de alimentos. Sin embargo, yo creo que ahí la institucionalidad, la política pública, no puede ser responsable de cambios culturales, pero sí puede implementar medidas que apoyen esa dirección. Entonces yo creo que cualquier política pública que se implemente, que afecte a la familia, como por ejemplo la Sala Cuna Universal, tiene que ser con principio de corresponsabilidad para así poder abordar las desigualdades de género que son, como vemos, una de las principales dimensiones de esta infertilidad estructural que hoy vivimos en Chile. Claro que sí, el cambio de paradigma, no el estoy ayudando, sino estoy asumiendo una responsabilidad que es de ambas partes. Muchísimas gracias, Martina Yopo Díaz. Les recomendamos mucho este libro, Maternidades, Desafíos Actuales de Género, Familia y Fertilidad, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Grandes artículos que abordan desde puntos de vista muy diversos y complementarios la maternidad. Bueno, ya nosotros se nos acaba el tiempo, les queremos dar las gracias y les invitamos a que nos encontremos como siempre de lunes a viernes a las 10 de la mañana en una próxima edición del Semáforo. Que tengan lindo día.